Buen día a todos los asistentes al Congreso. Mi nombre es Juan Manuel Coca y en representación de los coautores de este trabajo, los académicos Sergio Ávila, Sergio Torres y Alberto Solís, voy a darles una presentación de la investigación en la que hemos trabajado los últimos meses, la cual lleva por título Evaluación de las frecuencias modales obtenidas con la técnica del martillo de impacto en un material compuesto de matriz epóxica reforzado con fibras de vidrio. Bien, primero voy a definir el objetivo general de esta investigación, que es obtener una metodología numérica y experimental del análisis modal en materiales compuestos. El análisis modal nos sirve para poder caracterizar y conocer las propiedades dinámicas que están presentes en un material o en un elemento. Entonces complementamos análisis estáticos de un material o un elemento con este análisis dinámico. Este es un breve índice de lo que voy a presentar este día, donde tenemos una pequeña introducción, la metodología de nuestra investigación, los resultados obtenidos hasta la fecha, conclusiones y referencias del trabajo. Bien, vamos a empezar con la introducción. Aquí podemos decir que en la actualidad en la industria aeroespacial se está implementando el desarrollo de más componentes fabricados en materiales compuestos, o se busca mejorar las propiedades de los materiales que ya existen o de los componentes igual ya existentes. Esta gráfica en el eje horizontal nos muestra los años y en el eje vertical el porcentaje de el total de las aeronaves que está fabricado en materiales compuestos. Como se puede observar, en las últimas 2 décadas, el porcentaje de materiales compuestos presentes en aeronaves ha ido aumentando prácticamente de manera exponencial. Aquí vamos a hacer referencia al año 2010, donde las aeronaves Boeing 787 y Airbus 350, que son las más nuevas en ese tiempo de los fabricantes de aeronaves comerciales Boeing y Airbus, presentan ya más de la mitad de sus componentes y del total de sus materiales que sean materiales compuestos. ¿Qué ganamos con introducir los materiales compuestos en la aeronáutica? Bueno, principalmente reducir el peso de las aeronaves y de los componentes, y esto trae como consecuencia una mayor fiabilidad en las aeronaves, menor consumo de combustible, pero sobre todo un mayor beneficio hacia el medio ambiente, porque evidentemente se necesita menos combustible para recorrer distancias más largas, lo que hace más eficientes este tipo de transportes. Comenzando con la metodología, empezamos analizando una solera de aluminio 6065T5. Empezamos con este aluminio porque es un aluminio presente en algunos componentes de las aeronaves y también porque antes de realizar nuestra metodología en materiales compuestos, analizar un material metálico de naturaleza isotrópica nos va a ayudar a tener un buen marco de referencia para comparar con nuestro material compuesto. Y también porque la dificultad de analizar este tipo de materiales es relativamente baja. Esto se debe a que hay muchas investigaciones actualmente de ya el estudio de este tipo de materiales. ¿Cómo comenzamos? Bueno, utilizando estas dos fórmulas. La primera, que se deriva de un análisis dinámico, y la segunda, que se obtiene a partir de analizar los esfuerzos y deformaciones presentes en este tipo de material y en este tipo de elementos, que son tipo viga. Utilizamos dos ecuaciones diferentes de dos autores diferentes para poder comparar y poder tener más fiabilidad en que nuestro método está funcionando. Estas ecuaciones nos proporcionan los valores de las frecuencias naturales presentes en nuestro elemento. Continuamos nuestra metodología haciendo un modelo de elementos finitos. En el software replicamos la geometría de la solera de aluminio y buscamos obtener los valores de las frecuencias naturales que antes les mencionaba. Aquí les presento el valor de la quinta frecuencia natural. Podemos saber qué es la quinta frecuencia natural porque aquí en la imagen observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, que es donde no se presenta desplazamiento al momento de un análisis modal. Aquí observamos dos valores, 104.25 y 110.49. Del lado izquierdo presento la función de forma lineal que nos proporciona el software y del lado derecho la función de forma cuadrática.
De este lado, comparando con el proceso analítico, teníamos un margen de error de aproximadamente 6.5% en la comparación de resultados, y de este lado, en la función de forma cuadrática, el rango de error se reducía a menos del 1%. De lo anterior podemos concluir que emplear la función cuadrática nos arroja resultados más similares al fenómeno real, pero hay que tener un poco de discreción al usar la forma cuadrática, porque utilizar este método ocupa un mayor número de memoria computacional y se debe tener un balance entre el número de elementos que se ingresan en el modelo de elementos finitos y esta función de forma, ya que exagerar en el número de elementos puede ocasionar que no se tenga la memoria computacional suficiente para realizar nuestro análisis. Nuestra investigación continuó realizando experimentos de análisis modal. Aquí hay un breve resumen de lo que es el análisis modal. Se excita una estructura mediante un martillo de impacto que tiene sensores donde podemos medir la fuerza con la que se impacta un elemento, y aquí vemos de arriba la solera de aluminio y abajo probetas con dimensiones similares a la solera de aluminio para hacer nuestra comparación. Después de excitar el elemento con nuestro martillo, recopilamos los datos a través de estos acelerómetros. Estos se adhieren en un punto específico en nuestra estructura. Entonces, al excitar nuestra estructura, tenemos esa señal de entrada y de señal de salida tenemos la respuesta del acelerómetro. Todos estos datos de entrada y salida se recopilan en este chasis de adquisición de datos. Posteriormente, con nuestros datos, realizamos un postprocesamiento de los mismos en softwares como LabVIEW y MATLAB para obtener finalmente una gráfica que se llama Frequency Response Function. Analizando esta gráfica es donde podemos obtener los valores de las frecuencias naturales presentes en nuestro elemento. Básicamente este es el análisis modal experimental. Aquí presento los primeros resultados obtenidos. Estos es aquí donde les presento lo que se obtiene durante un análisis modal experimental. En la parte de arriba les presento la gráfica con respecto al tiempo de la fuerza que se empleó en el martillo de impacto. Aquí se puede ver que fue entre 2 y 3 newtons. Y a su vez, si hacemos una comparación, en el mismo instante de tiempo se nota la respuesta del acelerómetro, lo que es esperado, porque se espera que al momento de excitar la estructura o nuestro elemento, el acelerómetro muestre el comportamiento dinámico del mismo. Haciendo aquí en la imagen detallada un acercamiento, podemos ver cómo son las ondulaciones del acelerómetro, y es aquí donde, analizando estas partes de nuestra gráfica, podemos entender y definir el comportamiento dinámico de nuestro elemento o nuestro material. Este es un acercamiento a la gráfica que se llama Frequency Response Function. En nuestro eje horizontal tenemos las frecuencias en Hz y en nuestro eje vertical en decibeles. Esta es una gráfica donde se observan puntos específicos, vamos a llamarlos picos, a lo largo de toda nuestra gráfica. Quiere decir que en cada punto donde tenemos valores muy elevados o donde se muestran estos picos o crestas, en cada uno de estos puntos significa que hay ahí una frecuencia natural propia de nuestro elemento o nuestro material. Entonces, leyendo esta gráfica y obteniendo estos resultados, podemos comparar con nuestro modelo de elementos finitos y verificar que estamos realizando experimentos de manera correcta. Una vez que corroboramos que nuestro modelo de elementos finitos tenía resultados semejantes a los valores analíticos en nuestro elemento metálico, empezamos con la fabricación de nuestras probetas en fibra de vidrio, que están compuestas de fibra de vidrio unidireccional y con resina epóxica. ¿Ok? Entonces aquí lo primero fue realizar una placa cuyas dimensiones son aproximadamente 50 por 50 centímetros, a partir de donde obtuvimos probetas con diferentes orientaciones. Como les mencioné, esta placa es únicamente con fibras unidireccionales, no es un estratificado. A partir de esto, recortamos probetas con diferentes orientaciones. Aquí quiero aclarar que vamos a definir la orientación a 0 grados, tomando en cuenta que las fibras son perpendiculares al eje longitudinal de la probeta, y vamos a tomar como 90 grados
asemejando que las fibras están en dirección del eje longitudinal de la probeta. Del lado derecho les muestro las probetas que obtuvimos. Estas son en dimensiones semejantes, mas no iguales a nuestra probeta de fibra de aluminio, La única dimensión que no pudimos igualar fue el espesor. Esto se debe a las propias complicaciones y limitaciones que tenemos en nuestro método de manufactura de las probetas. Entonces, mediante el proceso de infusión de resina, que fue nuestro método de manufactura, fue como obtuvimos estas probetas. Del lado derecho muestro estas que son cuadrados, y con estas hicimos una caracterización física de nuestro material. Esto para obtener las propiedades de nuestro material, propias de nuestro material, y retroalimentar nuestro modelo de elementos finitos, ya que cada vez que se fabrica un material compuesto se puede decir que se diseña, es necesario este procedimiento para tener valores muy cercanos, o si no es que los reales, de las propiedades de nuestros materiales. Aquí les muestro el proceso de la caracterización física que se basa en el principio de empuje hidrostático. El primer paso fue introducir unas probetas con dimensiones previamente establecidas por nosotros y introducirlas en un crisol y pesarlas. Posteriormente ya teníamos las dimensiones de la probeta. Posteriormente se hizo un análisis de empuje hidrostático para calcular el volumen desplazado y ya comparar el volumen con las medidas que teníamos. Entonces, relacionando estas dos unidades, podemos obtener la densidad de nuestro material, que es una de las propiedades que retroalimenta nuestro modelo de elementos finitos. Y ahora, para calcular qué porcentaje del peso de nuestro material es fibra y qué porcentaje es resina, se incineraron las probetas para quemar la resina y dejar únicamente las fibras. Entonces, posterior a la incineración, pesamos nuevamente nuestras probetas, pero únicamente tenemos las fibras y ya podemos deducir cuánto pesa la fibra y cuánto pesa nuestra resina. Todo esto nos ayuda para definir los módulos de elasticidad también presentes en nuestro material. Aquí les presento ya los resultados preliminares de nuestra investigación. Podemos comparar del lado izquierdo probetas a 45 grados y del lado derecho probetas a 90 grados. Como se observa, la respuesta de nuestro material se nota más larga, dura más tiempo en probetas de 90 grados que en las de 45, donde aquí se disipa más rápido la energía de excitación externa del material. Esto se puede deber a la amortiguación propia de la resina y también a que la rigidez a 90 grados aumenta considerablemente que a 45. ¿Ok? Entonces podríamos decir que a 90 grados tenemos la rigidez máxima de nuestro material. Entonces por eso obtenemos esta respuesta más larga y más amplia. Aquí vamos a comparar los resultados de nuestro análisis en modelo de elementos finitos en el software, los experimentales y el error que presentamos. Aquí les voy a presentar primero las probetas a 0 grados, las probetas a 45 y las probetas a 90. Quiero aclarar aquí en nuestra tabla de probetas a 90 grados que el quinto modo de vibración, la quinta frecuencia natural, tiene ya valores superiores a los 1250 Hz. Por nuestro propio chasis de adquisición de datos y el número de pruebas por segundo que puede obtener, estamos limitados a obtener valores en Hz menores a 1250. Es por eso que aquí en nuestro quinto modo con valores superiores a esos, fue imposible definir experimentalmente los valores de las frecuencias naturales. Aquí podemos observar que nuestro rango de error en las probetas a 0 grados nunca rebasó el 5%. Por ejemplo, aquí abajo podemos observar que en ciertas frecuencias naturales nuestro rango de error sí pasa el 5%, incluso es muy elevado, 15%. Y en nuestras probetas a 90 grados también. En nuestro segundo modo de vibración el error sí es más notable. Esto se debe a los factores externos que no podemos controlar en nuestros experimentos. Por ejemplo, todo este análisis se hizo considerando las condiciones de frontera libre de una viga, es decir, que no tiene restricciones de movimiento en ningún punto y en ninguna dirección. Imitar esas direcciones resulta complejo.
Lo hicimos a través de esponjas que absorben vibraciones y vibraciones externas, pero esto se debe básicamente a todos esos factores externos. Incluso el ruido ambiental afecta la lectura de nuestros datos. Y también que encontrar estos valores en la gráfica FRF, Frequency Response Function, resulta más complejo debido a la naturaleza de nuestro material compuesto, a la naturaleza ortotrópica propia del material compuesto. Entonces, ya podemos definir qué factores externos afectan negativamente a nuestro experimento y mejorar en experimentos posteriores estos factores y reducir aún más el rango de error. Esta gráfica es muy importante. Esto se obtuvo a partir de nuestro modelo de elementos finitos que ya pudimos retroalimentar con las propiedades físicas del material. Como en nuestro eje horizontal tenemos las orientaciones en grados y en nuestro eje vertical las frecuencias en hertz. De abajo hacia arriba tenemos la primera, segunda, tercera y quinta frecuencia natural. Como se observa, comparando con nuestros experimentos, sí concuerda, porque aumentan los valores en hertz de las frecuencias naturales conforme nuestras orientaciones llegan a 90 grados. Esto se relaciona con el aumento de la rigidez de nuestro material compuesto. Es un comportamiento que esperábamos de los experimentos y que pudimos corroborar con el modelo de elementos finitos. Aquí quiero hacer hincapié en algo. Pudimos encontrar que en elementos de dimensiones similares, uno de aluminio y uno de fibra de vidrio, los valores de las frecuencias naturales eran muy parecidos entre sí. Esto es de vital importancia porque quiere decir que a elementos iguales podemos cambiar el peso de los mismos y mantener el mismo comportamiento dinámico. Esto nos lleva a las conclusiones. Como les mencionaba, podemos concluir que nuestra metodología funciona en metales y es por eso que la pudimos escalar al análisis en materiales compuestos. A partir de que nuestros resultados analíticos, experimentales y numéricos en metales no tenían un rango de error muy elevado, todos menor al 5%. Y que la segunda conclusión es que emplear la función de forma cuadrática en nuestro modelo de elementos finitos es el método ideal para hacer este análisis. Debemos tener en cuenta que no debe exceder la memoria computacional a la que tenemos disponibilidad. Otra conclusión es que el cambio de orientación en vigas de materiales compuestos reforzadas con fibras unidireccionales es el factor que influye más en el comportamiento de las frecuencias naturales en este tipo de elementos y en este tipo de materiales. Es de ahí que es importante analizar posteriormente diferentes orientaciones, diferentes a 0, 45 y 90 grados. Y como les mencionaba, también se observa que en componentes de aluminio y de materiales compuestos reforzados con fibras unidireccionales, a dimensiones muy semejantes, las primeras 5 frecuencias modales se mantienen prácticamente cercanas entre ambos elementos. Entonces, regresando a la introducción de nuestra presentación, es lo que estábamos buscando, reducir el peso de componentes manteniendo el mismo análisis, el mismo comportamiento dinámico. Además de que las investigaciones en materiales compuestos analizando su dinámica están un poco relegadas respecto a las investigaciones en el comportamiento estático. Es ahí donde encontramos un punto de apoyo, un punto que puede ser fuerte el proyecto. Por último, les presento las referencias que utilizamos para esta presentación y al final, pero no menos importante, los agradecimientos para este trabajo. Agradecemos a los proyectos UNAM-PAPIT, a las becas CONACYT que fueron otorgadas para el estudio de la maestría y al Sistema Nacional de Investigadores. Sin estos apoyos habría sido imposible realizar este proyecto. De mi parte es todo, agradezco su atención y quedo atento a cualquiera de sus comentarios y preguntas. Gracias.